Hola, antes de iniciar con esta capsulita, quisiera decirles que les tengo 2 anuncios parroquiales para el final del podcast. Si es que usted no quiere escuchar estos lloros de niña mensa, puede saltárselo todo e irse al final, y si no, no pasa nada. De igual forma los va a escuchar y bueno, sin nada más que decir, o más bien con mucho que decir más adelante, le dejo este pequeño escrito. Cumplí 27 años el fin de semana pasado y más allá de las felicitaciones, de los buenos deseos, de la compañía que se hizo presente en el festejo y de los litros y litros de mole de olla que tengo congelados en el refri y que he disfrutado a cada cucharada, como no tienen idea, me ocurrieron algunas cosas de las que, declaro en este momento y aquí mismo, a manera de recordatorio, no voy a seguir hablando después, porque ya estoy harta. Les cuento. Tengo 27 años y desde que era niña siempre tuve la sensación de no encajar en ningún lado. Soy la primera nieta mujer de la familia de mi madre y durante 9 años fui la única y la más joven de los nietos. Solo éramos mi hermano y yo. Por ese lado, todo bien, ¿no? Todo encaja. Ah, esta pinche morra privilegiada nos va a contar sus lloros de niña consentida. Y es cierto, no se equivoca. Mi hermano cuenta que le caía muy mal porque siempre tenía mis necesidades claras. Cada que lo recuerda, se queja de que cuando le tocaba poner la mesa y ponía cucharas grandes para la sopa, siempre yo le decía, necesito una cuchara chiquita porque mi boca es chiquita. Y el güey, cagado de tener que hacer algo que no le gustaba, terminaba aún más enojado de que una hermosa y tierna niña cachetona siempre le salía con alguna especificidad. Hasta ahí, todo bien. Durante mucho tiempo, me tocó ser el centro de las fotos reveladas en esa casa. Y mi abuelito tuvo enmarcada una foto mía en su cuarto durante bastante tiempo, hasta que tuvo que rescatar lo más que pudo de los álbumes familiares y sacarlos de su casa, porque mi abuelita se encargó de desaparecer cualquier recuerdo de su historia en común. Pero eso pertenece a otro cuento. Como fuera, no me la pasé mal. Bueno, comparando mi experiencia con el gran grueso de la población mexicana y también con los niños con los que me tocaba compartir un salón de clases durante toda la primaria, secundaria y prepa, tuve acceso a varias condiciones que deberían ser la norma, pero que este sistema se niega a permitir para todo el mundo. Para empezar, tuve un padre medianamente presente, o sea, proveía económicamente a la familia, aunque siempre con pleitos de por medio. Cada que había que pagar algo, vacunarnos, comprar despensa o tener algo para la casa, discutía incansablemente con mi mamá. Todo para terminar cediendo. Pero ahí estaba. Dormía en la casa y varios domingos salíamos a hacer cosas como familia, entre comillas. Hasta recuerdo que en el Atos que mis padres pudieron permitirse de agencia, pusimos una estampita de la familia tradicional y panista. La mamá, el papá, el hijo mayor, un niño y la hija menor, una niña. Y un perro, por cierto. Joder, éramos nosotros. Pero con sus honrosas diferencias. Todos sonreían en la estampita. En mi casa, solo de vez en cuando se veía esa unión y esa felicidad. Lo segundo, aunque mi papá no estaba todo el día, algunas o varias veces le faltó dinero a mi mamá para ayudarnos a lograr lo que queríamos hacer y había violencia intrafamiliar de por medio, mi hermano y yo vivíamos en una casa, con mucha humedad, donde cada uno tenía una cama, nuestras propias cosas, y que estaba alejada del mundo. Pero vivíamos en una casa. Quizá usted, como citadinx, piense en que vivíamos en alguna especie de Iztapalapa o algo así, y el metro más cercano nos quedaba como a media hora. Bueno, pues no. Le hablo del Estado de México. Cuando le digo alejada del mundo, me refiero a una calle en medio de la nada, de verdad en medio de la nada, porque cuando salías de ese conglomerado como de 30 casas a lo mucho, sin pavimentar, pegado a una avenida semidesierta y en la mera orilla entre dos municipios, ¿qué había? Nada. Absolutamente nada. Pastizales llenos de flores silvestres, un árbol a lo lejos, y cuando caminaba sin parar hacia ellos,
terminabas en un lugar lleno de vegetación, muy cerca de una presa. Lo sé porque un día mi papá nos llevó allá. Luego les cuento esa historia. Estuvo muy interesante. Bueno, pero les repito, vivíamos en una casa. Tercera ventaja sistémica. Teníamos un carro, un Atos, un gran guerrero que nos acompañó como familia durante mucho tiempo. Ese carro siempre estaba hecho un desastre por dentro y fue exclusivamente comprado para mi mamá, con mucho esfuerzo de mi padre y seguramente súper presionado por mis abuelitos maternos, porque mi madre no solo vivía en medio de la nada en una casa con humedad y violencia, sino que también se le ocurrió parir a una niña con rinitis aguda y que alguna vez se despertó en plena asfixia porque se le cerraron las vías respiratorias. Afortunadamente tenía carro, porque de no haber sido así, no estaría usted escuchando este podcast. Cuarta ventaja sistémica. Nadie en mi familia abusó sexualmente de mí. O al menos, no que yo recuerde. Chale. Le digo esto en serio. Si por casualidad usted llegó aquí sin saber qué pedo conmigo o para criticarme, quédese para escuchar este dato. Descubrí en la carrera que el hecho de que ningún familiar mío me hubiera metido mano, u otras cosas, era un privilegio. Espere, creo que no me ha escuchado bien. No haber sido violentada sexualmente por ninguna persona en mi infancia es un pinche privilegio. Una excepcionalidad en este pinche sistema patriarcal hijo de la chingada. Crecí con un par de tíos en la mera adolescencia. Una tía un poco envidiosilla y medio culerilla, y un abuelito presente. Un padre medio presente, y ninguna de estas personas o sus conocidos abusaron de mí en ningún momento. Y eso es una ventaja, porque nadie nunca arruinó mi psique para siempre, ni me desmadró el autoestima o mi visión del mundo de forma irreparable. Quinta ventaja, mis abuelitos tienen carreras universitarias. Esta es, diría yo, el capital de mayor valor al que tuve acceso, al cultural. Y lo mejor de todo fue que mi abuelito se jubiló un mes antes de mi nacimiento, por lo que nunca sentí la ausencia de mi padre. Bien, ahora que le he permitido sentir envidia y enojo por mí, porque si es usted una persona latinoamericana, seguramente le faltaron más de 3 de las condiciones materiales antes expuestas, y casi segura estoy de que una de ellas es el padre presente. De igual forma, no se exalte. Le juro que este podcast no es para restregárselo en la cara. Es para que vea que aunque estas condiciones no fueran tan comunes en la población pobre de México, de igual forma, ninguna encarna en sí un camino seguro hacia el éxito, ni tampoco un éxito empresarial. Porque esa clase alta que tiene bien distorsionada en el cerebro no me define a mí ni a nadie cercano, y está muy, pero muy lejos de usted. Varias vidas, para ser exacta. Le cuento. Yo nací de la combinación de mi mamá, una mujer blanca de ojos grandes y verdes que se parecía a Demi Moore en la película de Eclipse Total de Corazón, y de mi papá, un hombre moreno, bien parecido, de 1,83 de altura, delgado y con unos ojos naranjas de forma muy singular. Tenía el párpado encapotado, como los ojos de los filipinos, pero al mismo tiempo un tamaño lo suficientemente grande que hacía que no dudaran de que era mexicano. Mi mamá, una niña súper de casa, hija de un médico y una abogada, vivía en una colonia medianamente acomodada del Estado de México. Mi papá, un niño abandonado por su padre a los 6 años, después de la última golpiza que le dio a su madre, huérfano por completo a los 19, después de una cirugía de cambio de marcapasos, indicada para su mamá, y que creció en un barrio culero y terminó siendo parte del Escuadrón de la Muerte, como nos contaba, con diversos amigos y un odio muy bien fundado hacia la policía. Se conocieron en nada más y nada menos que la retacería de pollo y verdulería que mi papá puso a las afueras de la colonia donde vivía mi mamá, y a la que le tocaba ir a comprar el pollo, seguramente, para hacer de comer, porque ella es la mayor de 4, y durante mucho tiempo le tocó cuidar a sus hermanos. Crecí entre 2 mundos opuestos, el de mi padre, un hombre con sus sesgos, traumado por la desigualdad, que aparte de ser culera, no permite una alternativa de reinserción o mejora,
Porque si de por sí ahora la salud mental es un tabú para las masculinidades frágiles y un medio muy inaccesible económicamente para la gente, imagínenlo en los noventas, perturbado de por vida por culpa de la precariedad y la violencia de un mundo hostil en el que no hay espacio para la sensibilidad, para la vulnerabilidad y mucho menos para la autoobservación consciente. Y el de mi madre, que venía de una familia modelo, en la que sus padres, la pareja siempre estable admirada por mucha gente, se posicionó como un estandarte moral y ético sobre aquellas personas que criaron, con los problemas de la época, como la educación machista y marcada en los roles de género, que posicionaba como más importantes los intereses de sus individuos y no de sus individuas. También crecida en un ambiente que, aparte de subestimar la inteligencia de sus integrantes mujeres, también existían expectativas altas porque los miembros fundadores habían logrado la movilidad social mediante los estudios. El choque entre estos dos fue una polémica familiar digna de telenovela. La hija del doctor se fue a embarazar del verdulero un año mayor de ella a los 20 años. Moreno, pobre y también, ¿por qué no?, traumado y golpeador. Está de más que les cuente que no me diferencio de la latinoamericana promedio en tanto a traumas de la infancia, porque si es que le tocó tener padre, es probable que ejerciera algún tipo de violencia sobre su madre. Fuera su caso, el mío sí fue así. Y esas condiciones psicológicas en mi ambiente natural llevaron a mi madre a la sabia decisión de refugiarse en el hogar de sus padres durante casi todo su matrimonio. Cuando se separaban de manera permanente y cuando no estaban separados, salíamos de la escuela a casa de mis abuelitos y nos íbamos ya muy noche de regreso a la casa para dormir ahí. Le chismeo tantito, que pasé gran parte de mi infancia en un carro, metida y atascada en el tráfico de regreso a la vivienda en la que dormía, junto con mi mamá y mi hermano. Como sea, me tocó criarme en la casa de mis abuelitos, y este factor, aparentemente tan poca cosa, es tremendamente clave en mi vida, porque por más que en la casa de mi abuelito tuve acceso a música con mucho valor cultural, a libros y novelas muy interesantes, y a un piano, al mismo tiempo, mi hermano, mi mamá y yo pertenecíamos a otro estrato social que quienes sí vivían ahí, que eran mis tíos. Nada en contra, pero era como una sensación que siempre tuve clara, de que ahí no pertenecía yo, y de que encontrarme en esos lugares era un privilegio que tenía que aprovechar al máximo, porque nunca sabría cuándo se iba a acabar. Es más, ahora que lo pienso, no era nada más una sensación, era toda una realidad. Yo no era parte de ese mundo. No era la hija menor de una familia privilegiada. Era la hija menor de una familia que tuvo que refugiarse en otra, medianamente privilegiada, para sobrevivir. Y había diferencias marcadas, si bien no por mis abuelitos o mi mamá, sí por los miembros que solo estaban un escalón por encima de mi hermano y yo en la pirámide del poder, mi tío y mi tía. Cuando yo nací, ella tenía 14 y él como 17. Dos entes importantes que convivimos como si fueran nuestros hermanos mayores, ignorados un poco por mi abuelita, que cometió el terrible pecado de perseguir sus sueños y estudiar una carrera, y luego ejercerla, bajo el control económico de mi abuelito, quien es alguien que siempre ha cuidado mucho su dinero, y de manera exagerada a los ojos de un adolescente, y bajo la dirección de mi mamá, que en contribución por dejarle criar a sus hijos en esa casa, decidía encargarse de la misma. Hacía de comer para toda la familia y también limpiaba y recogía, obviamente con nuestra ayuda. Y si había que ir por alguien, también seguro se encargaba de eso, aparte de cuidarnos. Me crié así, nunca ignorada, pero siempre con una soledad inaguantable. Y aparte de todo, odiaba mi color de piel cuando era niña. Tenía 4 años y ya pedía a gritos ser blanca como mi mamá. Lo que no recuerdo fue si ese rechazo me lo provocó mi tía o una niña en la escuela, o las dos. Pero recuerdo que no se me daba socializar en el kinder, y cuando iba a preguntarle a las otras niñas si podía jugar con ellas, casi siempre me respondían que no, porque era fea o porque era morena. Eso sí lo recuerdo con claridad. Y a mi amiga del kinder, otra niña rechazada porque tenía la carita redondita.
No se me daba hacer amixes o pertenecer a grupos. Quizá porque en casa de mis abuelitos estaba sola muchas veces y mucho tiempo. Mi labor, como la más chica de la familia, siempre era contemplar. Mi hermano o mi tío jugando Mario y queriendo pasar un nivel difícil, me toca ver. Mi tía cantando, me toca ver. Mi mamá cocinando, me toca ver. Mi abuelito leyendo, me toca ver. Mi actividad más fuerte y la que más me vi obligada a desarrollar fue la contemplación. Me tocaba ver a todos, escuchar la música que tocaban, la que hacían los videojuegos, la que ponían en el estéreo, el ruido de las verduras al rebanarse, la voz de mi abuelita contándome su día, el ronquido de mi abuelito, que siempre lo despertaba después de que la lectura le arrullara. Y no me gustaba contemplarme a mí, porque me parecía que tenía una voz muy rara, porque sentía que era muy torpe como para pasar un nivel, porque estaba segura de que nunca iba a cantar como mi tía o a tocar como mi tío, porque a donde fuera que miraba en ese hogar, yo era la más fea, la más morena y la más mensa. Siento que mi afición por los espacios liminales y los tantos sueños que tuve en lugares así se debía principalmente a que la casa de mis abuelitos siempre ofrecía un espacio liminal, y al mismo tiempo, también creo que corresponde a que desde niña siempre he tenido la sensación de que no encajaba en la escuela y en mi familia. Estaba muy chiquita, y las otras personas luego no me entendían. Le hacía preguntas a mi abuelito y las tomaba a broma. Una vez le conté algo a mis tíos y lo usaron para burlarse, igual que mi hermano. Mi mamá, muchas veces, estaba ocupada, y durante unos meses no la vi un rato. Incluso a veces, le preguntaba cosas y su contestación siempre hacía ver que no entendía lo que le decía. Recuerdo esperar ansiosa a que mi abuelita llegara del trabajo, porque ella me entendía siempre un poco más, o al menos me escuchaba. Tenía ganas de llorar casi siempre, igual que ahora, como cuando comienzo a meditar seguido. Vivía así. Lo recuerdo con mucha lucidez. Porque en ese hogar, que albergaba a dos al mismo tiempo, siempre había espacio para la expresión de sus individuos, aunque fuera en contra de otros. Y las únicas tres personas que no gozábamos del mismo privilegio éramos mi mamá, mi hermano y yo. Porque no podíamos quejarnos, estábamos ahí, según la opinión de mi tía, durante mucho tiempo, porque queríamos, porque teníamos una casa, alejada de todo y llena de humedad que podía matarme, pero teníamos una casa. También teníamos un padre, que nos maltrataba cuando existía en nuestras vidas, pero teníamos un padre. Y aún así, andábamos siempre ahí, invadiendo los cuartos de los demás, los videojuegos de mi tío, desacomodando los álbumes de fotos de la familia. En ese ambiente amaderado, silencioso y lindo, aprendí a modificar el espacio lo menos que pudiera, porque yo siempre estaba de más, porque no me pertenecía y porque debía vivir en mi realidad y no debía aspirar a más porque convertía mi vida en algo ficticio, el tan solo imaginar un lugar en el que encajara mejor. A ojos de mi tía, mi abuelito nos hacía daño a mi hermano y a mí porque nos permitía acceder a una realidad que no nos pertenecía, la de un hombre en la casa que no maltratara a su familia, en un lugar donde reinaba más la paz que el caos. Según mi tía, pertenecíamos con los pobres y con los morenos, no con ella y con su familia, no con ella y en su casa. Un día, en el 2005 aproximadamente, mi papá me llevó al cine. No recuerdo la película que vimos, pero recuerdo el final, los créditos, más bien. Tenía una canción. No recuerdo la canción, ni cómo iba, pero recuerdo que cuando la escuché, sonaba completamente diferente a lo que había escuchado antes. Era una pieza que me provocaba ganas de bailar, y lo poquito que logré oír se sentía extremadamente bien. No por ser una melodía alegre, sino porque se sentía como si por primera vez en mi vida algo me entendiera, como si una persona hubiera traducido mis pensamientos y me los hubiera mostrado. Tenía 5 años, y mi vida cambió. Ese día adquirió un propósito. Supe que por más tonta o fea o morena que fuera, por fin existía algo que me hablaba a mí, algo que lograba entenderme. Yo era fan de Polanca. Incluso mi tío me grabó un disco una vez. Fue un regalo de cumpleaños.
Mi tío, al que nunca veía y que sabía perfectamente que yo adoraba Tu cabeza en mi hombro. Es que era lo más cercano que tenía a esa canción que había escuchado en el cine. Pasé años prestándole atención a la música que mis abuelitos tenían. Sentía que si hurgaba suficiente en los cassettes, que si me ponía a buscar profundamente los discos, un día terminaría encontrando algo como eso que había escuchado. Fue un rato. Para una niña, fueron 3 tortuosos años. En el 2007, cuando yo tenía 8 años, y varios factores se alinearon lo suficiente, me tocó ver por primera vez el capítulo de Los Simpson llamado Jazzy y los Melódicos, en el que Lisa y Bart tocan Take Five de Dave Brubeck y hablan sobre el jazz. Cuando yo escuché el fragmento en el que tocan, adivinen qué. Ahí estaba, esa pinche sensación, sentir que un saxofón habla por ti, percibir el ritmo y pensar que llevas escuchando la realidad de esa manera desde que tienes memoria. Fue uno de los mejores días que he tenido en la vida, y vaya que se me quedó grabado. No había mucha gente en casa esa vez, pero me tocó tener que escribir el nombre para que no se me olvidara. Recuerdo que busqué corriendo una pluma y un papel, y de ahí ya no pude olvidarlo. Le dije a mi hermano. Seguramente se burló de mí. Le dije a mi abuelito. Si él había escuchado eso. Me dijo, ¿quién sabe? Puede que sí. Con el paso de los meses y días, estuve chingando a toda la familia con que me gustaba el jazz. Los Simpson se hicieron mi caricatura favorita. Y siempre le rogaba a Dios que el capítulo que me tocara ver en Fox o en el 7, por favor, fuera de Lisa tocando. Le pedí a mi papá un saxofón. Me dijo que sí, pero no me lo compró en ningún momento. Le pregunté a mi abuelito si me compraba un saxofón y me dijo, primero aprende a tocar el piano y si lo logras, vemos. Le dije a mi tía que mi sueño en la vida era ser jazzista y la muy cabrona hija de la chingada. ¿Qué? Pues qué, es mi podcast y yo insulto a quien quiera. Pero bueno, mi tía me dijo, el amigo de tu tío también quiso tocar el sax. De hecho, se compró uno y ni con clases pudo. Es más, a tu tío, que sabe tocar el piano, tampoco se le dio tocar el sax cuando lo intentó con el de su amigo. ¿Tú crees que vas a lograr tocarlo? ¿Tú, que ni sabes tocar el piano? Grave error. ¿Ven por qué desde niña sabía que no debía contarle nada a mis tíos? El problema de las familias, y sobre todo de las que pasan gran tiempo juntas, es que la información nunca logra guardarse mucho tiempo. Si la saben más de 2 personas, la sabe todo el mundo. Pero bueno, tenía 9 años, y las posibilidades de tener un saxofón se esfumaron. Dije, quizá lo que necesiten es que me porte mejor. Quizá para convertirme en Lisa Simpson, primero tenga que ponerme a leer mucho, y ya después verán que es en serio. No conocía el internet, y tocar el piano se veía extremadamente difícil cuando mi tío lo hacía. Así que eso estaba descartado. Eso de aprender sola estaba reservado para los genios, como mi tío o mi hermano. Pero yo no. Yo era fea, tonta y morena. Mi alternativa fue buscar volverme muy inteligente, para que mi familia dejara de dudar de mí, de mis ganas de tocar, de mi amor por esa música que sonaba raro, de mis genuinas ganas de convertirme en Lisa Simpson. Tenía que demostrarles que me merecía tener un saxofón. Entonces, y fue así que, un día, se me ocurrió abrir un libro. Dato curioso. En la sala de tele de mi abuelito, las 2 paredes que corresponden al espacio donde estaba la tele están forradas de madera, y todo el espacio que no abarca la televisión es un mueble en L, muy grande, que guarda muy bien acomodados todos los libros de la casa en la parte de arriba y en los peldaños de abajo guardaba fotos y cassettes. Yo me la pasaba de pelos jugando ahí cuando niña, y en plena pubertad me tocó pasar también un buen rato ahí, pero leyendo. El primer libro que abrí en la vida fue uno que se llamaba Muchos sabios, muchas vidas. Un libro terrible para una niña de 9 años. Lo terminé, no entendí nada. Luego me encontré con otro, El Loco, de Jalil Gibran. Ese lo entendí más, hasta risa me dio. Comenzado ese hábito,
Seguí con otros libros pequeños o delgados que me iba encontrando, como Siddhartha, que leí sin saber nada del Buda, el lobo estepario, etc. Por un lado, y en el baño, luego me tardaba cagando meando porque me ponía a leer Selecciones y National Geographic, las revistas que mi abuelito compraba. Es gracioso. Ahora que escribo y recuerdo, me da mucha risa cómo es que prácticamente todo lo que soy ahora, las cosas en las que pienso y gran parte de mis hábitos fueron impulsados por el jazz. Poco después de eso, comencé a cantar por repetición. Mi tío tocaba una pieza en el piano y su hermana, mi tía, la cantaba. La canción en aquel entonces era Hijo de la Luna, de Mecano. Su letra me conmovía mucho y con el tiempo terminé cantándola. Jamás hubiera cantado en voz alta si un día mi tío no me hubiera dicho, oye, estás entonada, frente a sus amigos. Y bien chiveada, perdí la entonación. Pero descubrí que lo que fuera eso parecía significar que cantaba bien, lo que provocó que me obsesionara. Comencé a cantar la rola a todo pulmón, todo el tiempo, porque quería que me saliera bien. Y después comencé a aventarme otras que sonaran en la radio. Cantaba de todo. Maná, Reik, Camila, etc. Y un día, mi tío tuvo la gran idea de enseñarme un sitio de música que se llamaba Ares, un buscador que te permitía descargar música gratis. Yo le pedí que me descargara algunas rolas y las pusiera en mi celular, que mi tía me regaló en una Navidad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La misma tía que no me animó cuando le conté mi sueño de convertirme en jazzista fue la misma que me regaló mi primer teléfono. Después de ver que a mi hermano le compraban teléfonos y a mí nada, ni unos pinches Walkmans de Kitty que aluciné durante años con tener. Nunca fue una mala persona por voluntad, creo, y entiendo ahora con claridad que el entorno que la educó le provocó un terrible sentimiento de inferioridad. Siento yo que por ser mujer, ya que mi mamá creció con el mismo y es su hermana mayor, así que culpo a mis abuelitos de esto, porque durante mucho tiempo yo también cargué con ese sentimiento sobre mis hombros. Las mujeres en mi familia son exageradamente sensibles e inteligentes, y esa combinación de rasgos, bajo este pinche sistema machista de cagada, ha hecho dudar a muchas mujeres de su verdadero potencial, o bien les ha llevado a reprimirlo tanto que le termina explotando a los demás en la cara. Total, un regalo bien chingón, y eso que mi tía no tenía mucho dinero cuando me lo regaló. Bueno, pues mi tío descargó los hits que me gustaban del momento, a mi biblioteca. Pero después se cansó y mejor me enseñó a hacerlo. Excelente decisión. Lo que no sabía era que su sobrina buscaría un día jazz y descargaría absolutamente todas las opciones que le aparecieran. Seguramente le chingué la compu sin querer, pero ¿saben qué logré? Logré escuchar a Aretha Franklin, a Nina Simone, a Adele. Bueno, ¿qué hacía Adele ahí, no? Pero a John Coltrane, cuya primera rola que le conocí fue Little Things, y luego una tascada que se da de sax en Summertime. Recuerdo que me salió una rola de Dizzy Gillespie y una cosa que creía que era lo mismo, que se llamaba Dixie Jazz. Ya después supe que no. Así continuó mi camino. Imaginen esto, que las referencias de voz de una niña pobre, con acercamientos a la clase media latinoamericana, que odiaba ser morena, nacida en una familia no artística, con tecnología del 2009, padres con una relación disfuncional y una familia que subestimaba el dedicarse al arte y medio racista, como la gran mayoría de las familias en México, termina dándose cuenta, a los 9 años, de 3 cosas. La primera, que quiere ser jazzista, cantar gospel o lo que sea, pero se muere de ganas de que el jazz le salga del cuerpo algún día. 2, que no hay nada que le parezca más bello y a lo que le tenga tantas ganas como a tocar el saxofón. O siquiera, tener uno entre sus manos para poderlo contemplar todo el día. Y 3, que todas las personas que ha descubierto que tocan jazz o que lo cantan son afroamericanas y morenas. Imaginen eso. En plena construcción de la identidad y crisis de la pubertad. Obviamente, eso me quitó lo racista. Y como niña en pleno desarrollo de los rasgos secundarios sexuales y con las hormonas aumentándole a cada día,
También me quitó las ganas de relacionarme románticamente con muchas de las personas en la escuela. Yo no fantaseaba con compañeros. Todos me parecían y tampoco con compañeras. Yo fantaseaba con un cuerpo, curvo, lleno de protuberancias, hoyos, manijas y popotes, con una trompa hecha para mi boca, con un lugar diseñado para colocar mis manos, un agarre especial para enredarse en mi cuello, y un color dorado, brilloso, que perdiera esa característica oro con el uso. Yo no quería besarme con un niño, yo quería besarme con una lengüeta, mirar y tocar el sax todo el día. Quizá, si hubiera sido una señora gringa con la vida resuelta, mi odio habría continuado de manera desmedida y habría abandonado la posibilidad o el género para siempre. Pero no, estamos hablando de una morra mensa que solo encontraba entendimiento, comprensión y refugio en un género musical que prácticamente le susurraba cosas al oído. Obviamente tuvo una carga formativa muy importante en mi identidad, y no iba a abandonarlo porque aparte de todo esto, yo era morena. Cegarme a la contradicción de ser morena y racista nunca me pasó siquiera como una opción. Y gracias al jazz, en lugar de internalizar un sentimiento de inferioridad por mi color de piel, descubrí grandeza, cultura y, como ya les dije, identidad. Una razón de ser. Un día, un poco desanimada, porque convertirme en alguien inteligente me llevaba mucho tiempo y todos los segundos que pasaba en mi vida sin un sax era tiempo desperdiciado, descubrí a mi hermano tocar el piano. Y yo sabía que él nunca había recibido una clase. Le pregunté cómo había aprendido y me enseñó algo llamado tutoriales. Y ese factor cambió mi vida. Comencé a aprender a tocar el piano por mi cuenta, sin teoría. No importaba. Esa la aprendería cuando mi abuelito me comprara el sax, después de que me viera tocar, como me había dicho que consideraría la opción si yo aprendía sola. Comencé a ver que el mejor color que combinaba con los trajes y los instrumentos de jazz era el negro o el café, y entendí que Dios les había dado poderes a los afros, que a la gente blanca no. Algo tenían que no sonaba igual el saxofón de Coltrane con el de Dave Brubeck, pero tampoco sonaba igual el de Coltrane con el de Sonny Rollins o con el de Eric Dolphy. Con el paso del tiempo y escuchando repetidamente las canciones que me había encontrado, terminé aprendiendo a distinguir entre saxofonistas. Todos los días, de hecho, soñaba que tenía un saxofón entre mis manos, que lo tocaba, y que incluso sentía cómo lo tocaba. Después, y gracias a que conocí YouTube y Google, comencé a intentar parecer jazzista. Hasta buscaba usar sombreros de jazzista, ya sabes, estos que no tienen mucha copa, tirantes en los pantalones, y si se me hubiera permitido, seguro habría aprendido a fumar y me hubiera dejado el bigote. Pero bueno, hice lo que pude con lo que tenía. Bueno, el bigote sí me lo dejé. Un día vi el video de un man tocando el saxofón y fue la cosa más placentera que vieron mis ojos. Comencé a buscar personas que tocaban el saxofón, así, solito. Cuando era morra, adoraba los sonidos a capela, cantantes a capela, saxofón a capela, etc. Y un día me salió un tutorial, un güey diciendo que si tú querías aprender a tocar el saxofón, lo mejor que podías comenzar a hacer era aprender a cantar. Y me fui recio con la voz. Me obsesioné más. Ya en la secundaria, comencé a poder entrometerme con textos más complicados. Leí La tregua de Mario Benedetti, 100 años de soledad. No recuerdo si lo terminé, pero recuerdo terminar perdida entre tantas variaciones del nombre Aureliano y del apellido Buendía. Y menos conecté con personas igual de pubertas que yo. Porque si de por sí ya comenzaba a existir el estigma de la única y diferente, que leía novelas adolescentes eróticas en clase, y eso repelía a la gente, ahora imaginen que ustedes son aún más únicas y diferentes porque todos los textos a los que tienen acceso son novelas del boom latinoamericano o libros sobre psicoanálisis. Y peor aún, eres una morra obsesionada y mamadora de los saxofones y el jazz. Hacer amistades siempre fue un problema para mí, por mi constante sentimiento de inferioridad y también porque yo pensaba que si la gente no entendía de lo que hablaba,
era porque tenían criterios limitados y estaban pendejes. Pero en la realidad es que yo siempre he sido súper clavada. Y me costó mucho, muchísimo, descubrir que no todo el mundo debía disfrutar de lo que yo disfrutaba. Mientras, crecí muy sola, y con cada persona o grupo que me encontraba, confirmaba la regla, que no estaba hecha para encajar, porque era güey o fea, y también porque las demás personas eran unas ignorantes, de mente estrecha, con educación y valores fallidos, o pobres, masa, les decía yo, que nunca estarían listas para los deleites que me daba con mi reproductor MP3 y mis audífonos del tianguis. Estuve en una disonancia cognitiva bien cabrona en toda la prepa, del 2014 al 2017, creyendo que ya lo sabía todo, porque la mejor respuesta a una baja autoestima es un ego altísimo, y este se te desarrolla a tope cuando eres adolescente. El primer año y medio del CCH me la pasé pensando que mis amigas debían de obedecerme porque yo era el centro del mundo, era perfecta. Hasta que un día se me ocurrió aleccionar a una de mis dos amigas restantes, de un grupo originalmente de 4, porque la morra siempre se la pasaba olvidando cosas y perdiéndolas, hasta que un día olvidó su celular. Y yo se lo escondí un fin de semana entero para que el susto le traumara lo suficiente y comenzara a prestar más atención. Oigan, sé que suena estúpido, pero esos mismos métodos me aplicaban a mí en mi familia y tenían sentido en mi imaginario de aquel entonces. Bueno, pues, ese viernes, en que me encontré el teléfono de mi amiga en la explanada del CCH, donde siempre nos juntábamos, yo salí con un chico que me parecía hermoso y encantador. La verdad, sí era muy guapo. Y besaba cabrón. Todavía lo recuerdo. Para no hacerles el cuento largo, salí con él el viernes. Nos besamos, caí perdidamente enamorada y para el lunes el güey desapareció. Ni sus luces ya. Ese mismo día en la tarde, ninguna de mis amigas respondía. No las encontré en la explanada. Y de repente llegó la chica a la que le escondí el teléfono el fin de semana. Me dio una carta y se fue. Tiré esa carta hace mucho. Fue la única que decidí no conservar de todas las que me han dado en la vida. Y básicamente decía que yo era una vieja ególatra que no podía mirar más allá de sus narices. Ni cómo argumentar en contra. Mi psicóloga ya me había preguntado por qué sentía la necesidad de convertirme en mamá de los pollitos y comandarlos a todos. Pero en aquel entonces no entendí la pregunta, ni por qué estaba mal. Hasta ese día. Yo no tenía ningún derecho a accionar en contra de las pendejadas que la gente quiere cometer contra sí misma, y mucho menos era alguien que tuviera en su responsabilidad la misión de que las personas cambiaran sus rasgos inmaduros de atención. Aparte, el terrible timing de todo, con el corazón recién destrozado y unos meses antes, descubrimos que mi papá tenía insuficiencia renal terminal. La primera vez que me rompieron el corazón en la vida, de manera romántica, fue ese mismo fin de semana. Y la segunda vez que me excluían de un grupo al que parecía pertenecer y que yo había formado. A eso hay que agregarle que familiarmente yo tenía que asumir de manera consciente que mi padre puede morir pronto, o algún día no tan lejano, que a lo mucho le quedaban 15 años de vida, y aunque haya personas que tienen mucho menos que eso, la enfermedad de mi papá cambió toda la dinámica familiar y nos hizo aún más conscientes, a mi hermano y a mí, de que no tendríamos un padre que nos ayudara económicamente durante toda la vida, como mis tíos, por ejemplo. Esa semana ha sido de las más deprimentes que he vivido, porque aparte de todo, andaba teniendo una crisis cabrona de identidad. No tenía idea de qué chingados estaba haciendo estudiando la prepa cuando no le entendía ni un poco a las matemáticas. Por más que lo intentara, la presión de los exámenes era mucha y los avances de las clases eran muy rápidos. No entendía nada y no me daban el tiempo para hacerlo. Yo sabía que quería dedicarme a la música y había opciones de bachillerato indicadas para eso, pero siempre hacían un examen de conocimientos previo y yo no sabía nada de música, porque mi familia nunca consideró útil que aprendiera teoría musical. Al rato vas a querer dedicarte a eso, decían, y eso no deja.
El siguiente viernes, y gracias también a mis preguntas filosóficas no resueltas sobre la vida y la muerte, fue la primera vez que intenté acabar con todo. Como les dije en el podcast anterior, yo me encontraba en un puente peatonal, el de la Fuente de Chegaray, en Naucalpan, en pleno periférico, y me estaba subiendo a la orilla cuando este man, güero, de cabello largo, y que siempre traía una playera y un collar con el símbolo de amor y paz, y me saludaba cuando me lo encontraba, caminando hacia el camión, apareció ese día por azares del destino, después de meses de no saber nada de él. Me pasó uno de sus brazos de hombro a hombro, con el otro cerró el contorno alrededor de mí. Me movió hacia atrás contra mi voluntad y bajó las escaleras conmigo. Me condujo a la base de los camiones. Me preguntó en cuál me subía. Lo esperó conmigo mientras me hablaba de Pink Floyd y el amor y la paz interna. Pagó mi pasaje cuando llegó el camión y antes de dejarme ir me dijo: «Hermanita, nos vemos la siguiente semana. No me vayas a fallar. Vales mucho, no lo olvides». Y no lo volví a ver hasta un año después. Llegué a casa. Le dije a mi mamá que bajara por mí a donde siempre. Se negó. Me dijo que tenía flojera, que caminara. Ay, los padres. Siempre tan oportunos. Caminé por debajo del puente peatonal de donde el camión me dejó. Aproveché que chispeó tantito y me limpié las lágrimas. Luego subí las calles que me correspondían. Llegué a casa y todo estaba en un silencio absoluto. No había nadie. Me había mojado la cara con la lluvia para nada. Me senté en la silla de mi cuarto, frente a la mesa que usaba como escritorio. Abrí el libro de matemáticas y en ese silencio entendí por fin algo de lo que decía el cálculo. Luego aproveché la soledad, me acosté en la alfombra, abracé un osito de peluche que rondaba por ahí y me eché a llorar. Cuando mi mamá llegó a la casa, ya había terminado mi crisis y le dije que si podía llamar a la psicóloga. Imagino que me veía muy destrozada porque no dudó ni la hizo de pedo como siempre que le pedía algo. Simplemente marcó y consiguió que nos diera una cita al día siguiente. Poco después, creo que mi hermano estaba igual de deprimido que yo. Me enseñó a Pink Floyd y la película de The Wall. 3 días estuve hecha bolita en mi cama, y como eran vacaciones, no salí de casa en los 3 enormes meses que nos daba la UNAM. En aquel entonces, no consumía drogas. Lo único que tenía a la mano era comida, y podía acabarme una pizza entera. Actualmente no puedo hacer eso. Así que eso estuve comiendo un rato, de mis ahorros. Los mismos ahorros que hice comiendo lo más barato, con tal de poderme comprar mis Sacs. Y como no juntaba lo suficiente, nunca lo hice. Para ese entonces, yo llevaba poco tiempo usando un teléfono, y Facebook de manera más cotidiana. Tuve Instagram hasta la universidad. Cuando yo pasé de segundo año a tercero en la secundaria, mi abuelita llevó todas las pertenencias de mi hermano, mi mamá y yo a la casa en la que actualmente vivimos. No nos quería un minuto más en su casa, la casa nuclear con mis tíos, donde nos tocaba el último piso, el que se acostumbraba para el servicio. En ese cuartito diminuto residíamos, mi hermano, mi mamá y yo. Porque en una de las múltiples pendejadas de mi papá, mi mamá vio como la mejor opción mandarlo a la verga. Y así fue. Esa fue la definitiva. Hasta que en la prepa y unos meses antes de que mis amigas y mi primer beso me rechazaran, mi papá se hizo insuficiente renalmente de manera crónica y terminal, como ya había dicho. Regresó con mi mamá para que lo cuidara, porque sonaba como un gran plan que viviéramos por fin como la familia feliz que nunca habíamos sido. Total, el padecimiento obligó a papá a la sobriedad, porque era eso, la muerte. Así como escuchan, el 2015 fue nuestro primer año como familia, en una casa que no estaba alejada de todo, con mi padre ya declarado como enfermo y el matrimonio de los dos recién reconciliado. Ese mismo año en el que tenía el espíritu tan pisoteado y con unos arcos de personaje tan perrones que casi me desaparezco por completo. El mismo que dio origen a la experiencia que terminó inspirando este podcast. 2 de enero de 2016. Yo siempre he anhelado un saxofón. Y hace tiempo le recordé al mundo eso. Mi padre se enteró y me hizo que preguntara costos, tiendas y que viera hace 2 semanas. No tienes idea, Scarlett. Me fui sola a recorrer todas las tiendas de música que me encontré.
Incluso me salté varias clases para ir a explorar. Encontré muchos, casi todos en el mismo precio, de 6,000 a 7,000 pesos. Quizás si me lo hubiera comprado hace años, la primera vez que se lo pedí, le habría salido en 5,500, pero ahora me dice que está muy caro y no importa. Siento que esta vez sí me lo va a comprar, así que ya, lo que pasó, ya no tiene sentido reclamarlo. Yo siento que es medianamente normal que haya subido tanto en 6 años, pero bueno, no puedo regresar el tiempo. De igual forma, no me quiero emocionar, pero siento que me está diciendo que está caro y me la está haciendo de emoción para quitarme la ilusión y que no me lo espere cuando me lo encuentre bajo el árbol. Pero igual no me voy a emocionar. No me voy a emocionar. Porque igual y no me lo compra. Pero es que así se comporta cuando me va a comprar algo y ay, da igual, ya, me emocioné. Llevo 2 meses durmiendo y que mi último pensamiento sea un sax. ¿Te imaginas tenerlo entre mis manos? Poderlo ver todo el día. Que cuando me lo compren, yo sea la primera y única persona en todo el mundo que sabe tocarlo sin haber tenido uno antes. Tocar Take Five, tocar el solo de Moaning, aunque ese sea un sax barítono. ¿Cuál me irá a comprar? ¿El alto o el tenor? ¿Sabrá la diferencia? Mejor se la explico mañana en la cena. No vaya a ser que me compre uno soprano, nada más porque es más pequeño y más barato. Estoy muy emocionada. No sé si ya mencioné eso, pero me siento un poco preocupada por mi hermano. Siempre me han dicho que no me pueden comprar algo así de caro porque le tendrían que comprar algo igual al pinche perro parado. Entonces, me pregunto qué le van a decir. ¿O le irán a regalar dinero? Ahora que lo recuerdo, a ese güey le compraron una guitarra hace años y ni siquiera la pidió, así que creo que es lo justo. Bueno, espero que no se sienta mal. Juro que si me compran mi sax, les voy a dejar de pedir cualquier otra cosa nunca. De mí no saldrá ninguna otra necesidad. Es más, comeré tierra de ser necesario con tal de no causar más molestias. Ya es 5 de enero y mi papá tiene esa cara de yo no fui, que hace cada que está emocionado guardándose algo. Mi mamá me miró muy feliz esta mañana y no han peleado. Y mi hermano ha estado particularmente tranquilo. Quizá estén todos emocionados porque por fin voy a recibir mi sax. No puedo más. Siento que voy a explotar. No me he acercado al árbol de Navidad. No quiero ver la caja. Aunque sin querer, la vi ayer, porque andaba buscando mis llaves y vi que había una caja alargada. Siento que los saxofones son un poco más anchos. Me pareció un poco delgada, pero no hay problema. Igual y es una manera nueva de empaquetarlos. Igual y el tamaño y la forma da con el de un sax alto. ¿O es un poco más pequeña? Bueno, mira, Scarlett, creo que llevas un ratote esperando el sax como para ponerte roñosa. Si es un soprano, igual lo vamos a amar con locura. Así que no importa. Voy a intentar bajar las escaleras o mirar el árbol lo más que pueda. Siento que no voy a poder dormir. Son la 1 a.m. Técnicamente ya es 6 de enero, así que ya podría bajar a ver mi regalo, ¿no? Escucho a mi familia muy silenciosa. No están platicando y eso es raro, como cuando acomodaban los regalos antes. Quizá estén envolviendo el sax o cambiándole el papel para que se note menos y yo no cague la sorpresa. No puedo dormir. Son las 5 a.m. Escucho a los pajaritos de la vecina. Toda la familia está dormida y voy a bajar a ver mi regalo en el árbol para no cagarla cuando se despierten. Llegué al árbol. Está la caja alargada, color cartón ahí. Sí, tiene todo el tamaño de un saxofón alto e incluso es triangular. Dios mío, no estoy preparada para esto. Es muy temprano. Tengo los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo me voy a aguantar la emoción. Es más, ¿saben qué? Al carajo. Los voy a despertar, si me gana. Total, es para que esté feliz, ¿no? En este momento de la vida, todas las personas tenemos que encontrarnos con nuestras desgracias y decir, no importa lo que me haya pasado. Igual por fin obtuve lo que llevaba un ratote anhelando. Olvidarse de que tienes el corazón roto y salir victoriosa de eso. Creo yo. Abro un poco la caja. Veo un destello plateado. No hay problema. Aunque me gusten más en dorado, plateado está bien. Le despego los bordes con cuidado de hacerlo en silencio.
y cuando por fin la abro por completo, hay tornillos y un esmeril. Mis ojos brillosos no se contienen. Las manos han dejado de responderme. Estoy temblorosa y siento ganas de vomitar. El árbol tiene otra caja cúbica. La abro y son tuercas. Busco la pared para cuidarme del mareo. Agacho la mirada. Siento la boca ácida y seca. Una sensación de enojo me recorre todo el cuerpo. Intento no llorar. Me cubro la boca porque me descubro gimiendo un poco. Me falta el aire. Escucho a mi mamá de fondo. Se ha movido de la cama. Mi papá ha dicho algo en un sueño. Tapo la caja lo más rápido y silencioso que puedo. Acomodo la silla y subo las escaleras de manera cuidadosa. Cierro la puerta de mi cuarto. Me subo a mi cama. Las piernas no me responden. Agarro la almohada, me aferro a un cojín y lloro. Grito en silencio. Estoy temblando. Lo estoy sintiendo todo otra vez. Los pájaros cantando en el fondo, la voz del vecino de enfrente hablando con su esposa, la vecina de al lado reclamándole a su hijo algo sobre que dejó el cereal abierto o algo así. Un perro ladra en el fondo. Mi hermano se para a orinar y yo solo siento el calor que emana del cojín húmedo en el que he depositado mis lágrimas y mi saliva. Mis papás llevan 5 años sin comprarnos nada en el Día de Reyes o en nuestro cumpleaños, mucho menos en Navidad. Mi papá realmente consideró que mi saxofón era muy caro, o simplemente fue una broma cruel que me hizo, de esas que le gustan mucho para enseñarme una lección de humildad. Otra pinche, pendeja, estúpida y absurda lección de humildad. ¿Cuántas más necesito? ¿Cuánto tiempo más necesitan para convencerse de que tocar el sax y hacerme jazzista es lo único que quiero en esta vida? Me obligaron a tener una fiesta de 15 años porque si no recibía eso, era probable que mi papá no me diera nada. Odié cada ensayo, odié cada decisión que no tomé en la fiesta, y es probable que sea por haberla tenido que mi papá no considera buena idea comprarme algo ahora, aunque ni siquiera la pagó él. Mi mamá la sacó de sus ahorros y aún así estoy aquí, siendo una pendeja. Porque solo a alguien tan estúpida como yo se le ocurriría guardar un gramo de esperanza en estas personas que nunca han entendido la importancia de las cosas que amo. No debería estar viva. Quizá eso podría enseñarles una buena lección de humildad, como todas las que han intentado enseñarme. Quizá este es el momento definitivo. Mi mamá no nos quiso llevar en el carro a comprar el teclado hace 3 años. Y quizá era una razón del destino, diciéndome que debía abandonar la música hace mucho. Quizá que nos lloviera en el camino y tuviéramos que cubrirnos con la caja era una señal para no continuar. Pero tuve que aferrarme. Tuve que aferrarme a tener un teclado para seguir aprendiendo, aunque siga sin poder entender nada o poderme pagar un maestro. Tuve que aferrarme a que esta pinche familia valía la pena. Tuve que aferrarme a que por primera vez yo le importaba a alguien de manera más profunda, como para conspirar a mi favor, de manera familiar, y comprarme un sax. Tuve que aferrarme a la idea de que solo el jazz me entiende. Tuve que aferrarme a mis amigas, a Alexis. Tuve que aferrarme a aprender piano a lo pendejo, a hacer planas con la mano izquierda para dominar las 2 pinches manos y volverme ambidiestra a lo estúpido. Tuve que aferrarme a que podía llegar a desarrollar alguna inteligencia si la trabajaba arduamente a lo pendejo. Y ahora repruebo matemáticas. Tuve que aferrarme al jazz, a tener amigos, a encontrar un refugio, a buscar significado. Tuvo que aferrarse ese pinche mugroso hippie a mis hombros en ese puto puente de mierda y obligarme a llegar hasta esta pendeja casa para seguir viviendo esta estúpida, banal y sombría vida que a nadie le importa y a nadie sigue sin importar ni importará nunca. No estoy triste, estoy enojada, porque solo alguien tan estúpido como yo iba a pensar que valía la pena invertir 6,000 pesos en mí, en un pinche pedazo de latón dorado y pulido que suena como si ahorcaran a un pendejo pato, con el que he soñado toda la vida.
Solo alguien tan estúpido como yo pudo pensar algo así. Un mes después, reiniciaron las clases en el CCH. Entré y estaba decidida a algo: a no volver a escuchar jazz, a ganar dinero para irme lo antes posible de mi casa, a estudiar astronomía mucho más de lleno y a aprender y a entender de una vez por todas a las matemáticas. Como no tenía ya ninguna esperanza de aprender a tocar nada, podría dedicarme de lleno en mis tiempos libres. Y servía que encontraba algún significado en nuestra insignificancia frente a la inmensidad del universo. O al menos aprendía a vivir con el vacío. Ese semestre que le siguió fue muy solitario, frío y, como cliché de película, bastante lluvioso. Se los juro. Me metí a trabajar en una cafetería y a que me explotaran con tal de juntar dinero. El director del taller de astronomía, Javier Juárez Zúñiga, creo que también me vio con los ojos muy tristes muy seguido, y le tocó presenciar día a día la separación entre mis ex amigas y yo. Así que fue un gran refugio para mí. Un día me ofreció que si lograba llegar antes de que saliera el sol a la prepa, me enseñaría a usar un telescopio. Fue una de las cosas más difíciles que hice en la vida. No aprender a usarlo, sino intentar convencer a mi mamá y a mi hermano que me llevaran a la escuela antes, que llegaran todos temprano, y aunque les expuse que era extremadamente importante para mí, me mandaron a la verga. No debí sorprenderme. Nadie en mi casa entendía la importancia que tenían las cosas para mí. Quizá para usted que está leyendo le resulte normal y hasta castroso de mí. En aquel momento yo normalicé eso. Pero tiempo después me tocó convivir día a día con otras dinámicas familiares y descubrí que la única en la que gaslighteaban todos tus impulsos de desarrollo o mejora interior, excepto ir a terapia, era en mi familia. Conviviendo con otras familias, descubrí que aunque los padres se resistieran al principio o los familiares pidieran pruebas de valor, siempre cedían frente a los intereses de los morros, porque al final entendían la importancia que tenía para ellos. En mi familia, las cosas no pasaban así. En mi familia, como individua, como mujer, tenías que demostrar que no estabas pendeja y que lo que te interesaba de verdad. Y lo más cabrón, que aunque pasaras todas las pruebas de carácter, aunque te esforzaras, aunque demostraras lo tan interesada que estabas, no siempre terminaba siendo suficiente. Ahora me parece repulsivo un comportamiento del estilo contra una adolescente que se está intentando levantar de una depresión que casi la mata. Pero bueno, logré escaparme de eso 3 días. Tuve que levantarme más temprano e irme en combi. Mi mamá y mi hermano ni siquiera lo recuerdan, y me parece gracioso que duden tanto de mi experiencia. Porque quiere decir que durante 3 días no supieron cómo llegué a la escuela. De igual forma, lo logré. Durante 3 días. Los únicos 3 intentos para aprender a usar el telescopio del CCH. Y de manera clandestina entre el profe y yo, porque era un pedo que se lo prestaran. Así que en ese lapso cortísimo, Javier me enseñó a leer el cielo nocturno, el poco cielo que se veía. El universo nos sonrió al último día y la primera y la última constelación que encontré fue Casiopea. Querida persona que me escucha, hoy se entera que Casiopea no es mi nombre de nacimiento. Mis papás no eran tan doctos ni tan apasionados de la astronomía. La persona por la cual recibí ese nombre fue por Javier, porque bien feliz de que sus 3 días hubieran servido para algo, me dijo: ahora tú vas a ser Casiopea. Y mejor que bautizo del Temach, bastaron 3 días de que alguien confiara lo suficiente en mi inteligencia para enseñarme y aprender, que el único amigo y refugio que encontré en esos fríos días me conmovió lo suficiente como para adoptar su apodo como parte de mi identidad. No era tan tonta, quizá era fea y pobre, pero al menos había esperanza para mí en el conocimiento. Quizá para el contexto que vivimos y el conocimiento que tenemos de que los profesores son re mañosos, usted esté pensando que Javier y yo llegamos a tener alguna relación más allá de la amistad. Déjame y le digo que no. Los cochinos en el CCH son los profes de filosofía, o al menos los que lo son de manera cínica. Javier era un viejito. Creo que tenía 65 cuando lo conocí. Y era un verdadero apasionado de la astronomía.
Todo el tiempo me hablaba de la velocidad de escape de los agujeros negros y las implicaciones que tendría descubrir que las ondas gravitacionales sí existían. Fue una gran persona, y tiene un lugar especial en mi corazón. Murió antes de que lográramos captar una onda gravitacional, como humanidad, y lamento mucho que no se hubiera enterado. El taller de astronomía se convirtió en mi segunda casa. Yo tenía la llave y me iba todas las tardes a estudiar a ese lugar solitario. Habían baños que no usaba la población estudiantil, y era genial el cuartito porque tenía buenos textos sobre física. Y cuando me aburría de leer, me ponía a ver la película de Contacto en la tele que había ahí. Fui la única encargada de ese taller durante un buen rato, hasta que al año siguiente tuve que dedicarle todo mi tiempo a pasar el CCH y salir en 3 años en modo épico. Cuando empezó el tercer año, yo debía 11 materias. Exactamente la suma del número de programas extraordinarios que puedes hacer en un año para salir de la prepa. Inscribí cálculo para ese último semestre, aún sin haber pasado todas las materias de matemáticas que le precedían, y extrañamente le entendí mejor que a Mate 1 y lo pasé más fácil. Diría yo que gracias a los libros de física que intentaba entender. También, en ese proceso, descubrí que no me costaba trabajo aprender ningún conocimiento. Mi problema es que pocas veces te hablan del por qué te enseñan las cosas que te enseñan en la escuela. No sabía para qué chingados me iba a servir la trigonometría, el cálculo, el ciclo de Krebs en la vida. Y por esa razón y otras, me costó mucho entenderle. Logré terminar la prepa en 3 años. Y es por eso que cuando tuve que elegir entre estudiar física o teatro, terminé eligiendo teatro, porque a finales del CCH, después del estrés que me aventé por salir y de retomar mi proceso terapéutico, me compré un ukulele como regalo, con el único dinero que tenía disponible. 1,000 pesos me costó. Y recordé que me gustaba la música y que no era tarde para retomarla. Algo dentro de mí se aferró a aquello que había abandonado. No fue que las cosas se recuperaran mágicamente. Me tomó mucho esfuerzo porque con el tiempo, y también más grande, tuve que entender que mi tía no me odiaba, solamente proyectaba sus inseguridades en mí. Me tocó entender y enterarme de que mi abuelito nunca me pudo comprar mi sax. Para empezar, porque sí, no quería que tuviera la esperanza de dedicarme a eso. Pero más que nada, porque si a mí me compraba un saxofón, iba a dejar el precedente peligrosísimo de tenerle que comprar cosas a los otros nietos. Porque en mi familia, por más capitalistas y panistas que sean, siempre han buscado la igualdad de condiciones entre los individuos, aunque no lo logren. Mi abuelito es una cosa chistosa, capitalista de ideología y comunista en la práctica. ¿Quién lo diría, no? De igual forma, ese señor sí cumple con sus ideas. Casi todos los viajes que he tenido los he vivido con él. Llevaba a toda la familia a festejar la Navidad en un todo incluido en Puerto Vallarta. Nos llevó a conocer Chiapas y un poco de Guatemala. Me llevó a mí, a mi mamá y a mi hermano, todas en ocasiones distintas, a conocer la Riviera y otros estados de camino, y así otras múltiples experiencias. En su caso, entiendo que quisiera más que nada ofrecernos viajes y aventuras para olvidar las condiciones materiales en las que vivíamos mi hermano y yo, en lugar de comprarme a mí un saxofón, de manera exclusiva. Y mis papás, no sé. Tiempo después me enteré de que el padrastro de mi papá se ofreció a comprarme mi saxofón, y mis 2 padres dijeron que no, que porque eso les correspondía a ellos. En su momento me enojé bastante, porque aparte de ser una razón orgullosa y hasta mi punto de vista estúpida, impidieron que yo tuviera y aprendiera sax durante un ratote, porque tampoco me lo compraron ellos. Pero bueno, después de mucha historia familiar, hasta cierto punto, me alegra que algo tan sagrado para mí no me lo comprara alguien tan deleznable como el padrastro de mi padre. Me habría puesto muy difícil la decisión de mandarlo a chingar a su madre hace unos años, cuando hizo absolutamente todo para merecérselo. Ahora que reviso escritos, me voy dando cuenta de que no es la primera vez que dejo la música de lado por una serie de acontecimientos que se escapan de mis manos. Por eso les repito muchas veces que por más que hubiera tenido acceso a cierto capital cultural de niña, este siempre fue hechizo. No le pertenecía al núcleo del que dependía mi vida, y mucho menos el capital económico. Muchas de las cosas que ahora sé y que tengo
no me llegaron de casualidad. Me ha tocado luchar hasta el cansancio y no rendirme para por fin tenerlas. Por eso me parece súper absurdo y pendejo que no pueda tocar mis instrumentos por fin, cuando ya todo está bien y tengo el tiempo para hacerlo. Pero bueno, sépase que esa es mi búsqueda. Para empezar, dejar de llamarle pendejez a mi incapacidad. Reconciliarme con la Scarlett en Burnout y en lugar de culparla y maltratarla, mejor ayudarla. Llevo toda la vida teniendo que defenderme a mí y a mis objetivos, teniendo que adquirir la mayor cantidad de conocimiento, porque nunca sabía si ésta se mantendría mucho tiempo en mi vida. Siempre que quería algo me veía obligada a mostrar mi valor, mi convicción o lo importante que era para mí, y como le ha tocado ver ahora, muchas veces, y en cosas importantísimas en mi vida, ni siquiera eso era suficiente. Por eso ahora que nada me lo impide, que la tranquilidad reina en mi vida, que vivo en un ambiente con mucho amor y apoyo, me quedo inmóvil. No se me acostumbró a recibir eso en mi familia, de manera inagotable o sin pruebas de por medio. Entonces, ahora me es difícil encontrar una razón para hacerlo. Ya no tengo que callar ninguna boca, tampoco tengo prisa, ya no soy enemiga del vacío, y ahora me toca acostumbrarme y aprender a hacer equipo, a tocar y a disciplinarme en medio de la euforia y no de la murria, a hacer las cosas por gusto, placer y búsqueda interior, y no para intentar escapar de la realidad. Reflexiono que el jazz, de verdad, fue la gran bendición en mi vida, que trajo consigo otras bendiciones, empezando con quitarme lo racista. Y pienso lo increíble y único que fue que yo me aferrara tanto al género, siendo que, de no haber sido por los créditos de aquella película o aquel capítulo de Los Simpson, nunca lo habría conocido. Mi familia no es artista, a excepción de mi tío, pero luego hablaré más de él. Y aún así, terminé expuesta a esa belleza desde muy niña, como si me hubiera esperado. Hoy admito y veo que mi vida habría sido extremadamente diferente a lo que es hoy día de no haberme encontrado ese género, porque también entendí con el tiempo que más que quejarme, tenía mucho por agradecer, porque si mi abuelito no me hubiera motivado a aprender piano, nunca me habría acercado a él, nunca habría buscado cantar bien, nunca habría adquirido mi trabajo, y aunque eso sea para otro podcast, la verdad es que sí me parece un motivo para agradecer. Yo conviví mucho tiempo con seres humanos a quienes ni su familia ni sus condiciones materiales les negaron nada. Lo que sea que gustaban tener o aprender, lo tenían. ¿Y quieren que les cuente algo? Estaban completamente perdidos en la vida. Jamás habían tenido que luchar contra la frustración o las imposibilidades. La comodidad fue un común en su existencia. Y eso les partió la madre y la visión del mundo durante mucho tiempo. Cuando les conocí, agradecí por primera vez en la vida no haberlo tenido todo, porque incluso, aún siendo pobre, fea, mensa y morena, nunca me faltó un objetivo en la vida. Y al parecer, no es tan común tenerlo, porque lo más cabrón es que ese no lo puedes comprar con dinero. Creo que esa es la razón principal por la cual usted llegó hasta aquí. Porque a pesar de que seguro, hay métodos más efectivos para dejar los vicios de lado o mantenerlos más a raya, la creación de este podcast, la revisión de emociones guardadas, el trabajo que implica reivindicarlas y la serie de actividades que me permiten ser sensible al mundo y también no drogarme, seguir aprendiendo de él y no morir en el proceso, es la manera en la que aprendo a disfrutar, en lugar de culparme por no lograr hacer algo, o en lugar de necesitar probarme a mí que me he ganado los créditos suficientes para gozarlo. Es la forma en la que le comparto este descubrimiento, que puedes hacer las cosas porque deberías, pinche persona toda pendeja, mira nada más, ya volviste a recaer, ¿sabes por qué? Porque no tienes fuerza de voluntad, pinche débil de mente, por algo nadie te quiere. Por eso te tienes que drogar y andar todo pinche marihuanex y pendejax todo el pinche día. Y no paras de tragar porque no tienes y nunca tendrás la capacidad de lograr nada. Por eso nunca te compraron tus sax, porque no tienes potencial. Y eso la gente lo vio en ti desde hace mucho. Lo mejor que podrías hacer para ti es quitarte los pinches vicios, porque al menos así no serías tan miserable.
O bien, puedes hacer las cosas porque eres importante en este mundo, porque dentro de ti habita un ser complejo, sensible, conspicuo y que ha tenido la mala suerte de no ser comprendido, que tuvo que aprender a sobrevivir en un ambiente hostil que le enseñó que ser sensible está mal o es demasiado incómodo, y que el mejor remedio para pagar esa sensibilidad es mediante drogas, sexo, porno u otros vicios, y que obviamente te viste en la necesidad de tener que probar tu valor, pero que no tienes por qué hacerlo, porque este sistema precisa eso de ti y acabará con tu espíritu hasta que ya no puedas dar más. Puedes hacer las cosas porque disfrutar, amar, llorar, andar melancólico y vivir en un ambiente menos hostil es algo que te mereces únicamente por estar vivo, viva o vive, por haber sobrevivido y porque todas las personas que habitamos este mundo valemos por igual, solo que viviendo experiencias por separado. O hacerlo por tener que demostrarle al mundo que están pendejes y solo tú tenías razón. Al final, tú, y nada más tú, puedes reconciliarte con tu diálogo interno. Porque este sistema es cabrón, está culero. Ya vemos personas intentando hacer lo mejor que podemos para cambiar, aunque sea, las migajas a las que tenemos acceso. Esa es mi misión con mi humanidad, de la que formo parte. Porque intento enarbolar el mundo que me gustaría ver. Y aunque sola no pueda combatir toda la desigualdad, el desánimo, la depresión y la ansiedad, sí puedo compartirte lo que me ha llevado no a vivir alejada de todo ello, porque también soy clase trabajadora, también he vivido la desigualdad en carne propia, sino a hacer más llevaderos mis días. Porque es difícil ser consciente del valor de una y que llegues al trabajo y te paguen una mierda. Es en esa medida y en otras que la plenitud se convierte en algo muy complicado de alcanzar. Sin embargo, sí puedes convertirte en un hogar para ti. Porque quién sabe cuántos señores güeros con playeras hippies podamos encontrarnos cada uno, o cada una, o cada une, todas las veces que decidamos volar desde un puente. Mejor hagámonos todas un señor güero hippie para nosotras. Tú decides cuál eliges para tus días. Mi elección es obvia y la reafirmo diario. Y cuando no lo logro, mi chiqui siempre está ahí para recordármelo. Y a veces que él no se encuentra cerca, está Perry, o Misty, o mis okinawas, que son la muestra de que si amas algo y lo cuidas lo suficiente, siempre hay esperanza de que las cosas florezcan. O mis maíces, que también demuestran que si amas algo, crece bien y luego llegan a comérselo unos gusanos cafés horribles, siempre puedes hacer una masacre en su contra. Bueno, en realidad no. Olviden ese ejemplo, no me salió la analogía ahí. Pero bueno, ustedes me entienden con las okinawas. Les quiero mucho, amixes. Podcast, escuchas. No sé cómo llamarles. Propongan un nombre. Mis casiopeas y casiopeos y casiopex. Por cierto, ya sé que aunque les confesé que mi nombre de nacimiento no es Casiopea, hoy en día ya me he apropiado mucho de él. Y cuando la gente me llama así, me siento muy bien. Me hacen recordar a mi profe y la felicidad de ese día. Así que, por favor, no le haga caso a mi acta de nacimiento. Hágale caso a mi gurú de la astronomía. De compas. Dudé mucho en subirles este podcast, porque sinceramente, ya no me identifico con la versión de mí que revisé. Hacerlo fue muy incómodo, porque a cada párrafo siento que me estoy victimizando mucho. Y aunque no es así, porque ya lo revisé y son traumas ya superados, la verdad es que sí quería compartirles mi historia. No para la pornomiseria, sino para que vieran que es posible reconciliarse con su diálogo interno. Aunque crezcan pensando que están bien güeyes, que no valen nada por ser morenex, o aunque la lotería genética no les haya hecho hegemónicos. Quería que entendieran lo importante que es el jazz para mí. También. Y cómo fue una gran herramienta para superar muchos malos tragos. Bueno, como les decía, les quiero. Y este podcast, a pesar de ser demasiado personal y detallado, se los voy a subir porque, graciosamente, es el que menos pena me ha dado escribir en todo este tiempo. Ya veremos cuando lo termine de grabar. Como sea, gracias por escuchar. Ya sé,
Ya sé que seguramente hay personas que sufren o sufrieron mucho más que yo. Pero esto no es una competencia sobre quién es más víctima que el otro. Simplemente es mi experiencia. Y si no le gusta, pues váyase a grabar su podcast. ¿Qué hace aquí? Si sí le gustó y se quedó todo este tiempo en escucha, se lo agradezco mucho. Espero que escuchar estos lloros de niña blanca le ayude para algo en esta vida, aunque fuera para distraerse un poco. Y lamento si estaba escuchando esto en un estado alterado de conciencia y se maltripeó. Se lo juro que el siguiente será menos murrioso. Y bueno, otro anuncio parroquial. La verdad es que descubrí que llevar a cabo este podcast me toma un buen rato. Y nada en contra, como ya le he dicho, lo disfruto mucho. El problema es que vivimos en este cochino capitalismo. Y tiempo que no paso siendo productiva es dinero menos, por lo que abrí un Patreon. Por el momento, no tengo mucho que ofrecerle si paga una suscripción, excepto que me apoye a que esto siga pasando. La verdad es que preferiría que todo el contenido fuera gratuito, y así se va a quedar en realidad. Mi problema es que necesito dinero para 3 cosas. La primera, para alimento, para el perro y para mí. Segundo, para acumularlo de manera desmedida y comprarme un yate. No es cierto. Para poder pagar salud y tratamientos, ya que, no les miento, tengo padecimientos crónicos y no tengo seguro social. Y aunque tuviera, el seguro no tiene medicamentos, así que los tengo que comprar. Y la tercera razón es para poder crecer mi huerto y regalarles papas okinawas moradas. Por si gusta alguna. La tierra, las macetas y los cuidados requieren su dinero. Y por el momento, mi trabajo ha estado súper parado. Entonces, no he recibido dinero en los últimos meses. He andado viviendo de prángana con mi chiqui y de mis ahorros. Como fuera, sí les puedo ofrecer cosas en el Patreon. Y de eso les quiero hablar. Si ustedes quieren un audio LGTB HD 4K de mí, diciendo alguna burrada, pues son pedidos que me pueden hacer con una transferencia de por medio. Porque como ya he explicado, yo vivo de mi voz, porque se me ocurrió estudiar teatro y desarrollarla durante años. De hecho, el siguiente año cumplo una década de aprender a usarla. ¿Quién lo diría, no? Total, si usted tiene algún requerimiento especial, no de índole sexual, y que precise mi voz, conversemos mediante una transferencia barata de 1.500 yenes. A ver cuánto es. Bueno, creo que la duración de los audios y sus requerimientos hablarán por sí solos. Entonces, si gusta ayudar a esta alma a la que le cuesta mucho trabajo moverse en el capitalismo, ahí tiene una opción. Otra también es que se vuelva miembrix del canal. No más de compas en lo que saco contenido exclusivo. Pero bueno, no se sienta obligadex de ninguna manera. Estos podcasts seguirán ocurriendo sin dinero o con dinero. Pero, la verdad, me sería más fácil llevarlos a cabo con un poco de dinero de por medio. Pero bueno, usted sabrá si este contenido le gusta y si vale la pena pagarlo. Sin nada más que decir por el momento, tenga una buena semana. Nos escuchamos a la siguiente. Y besitos.